La primera vez que vi la grieta, era tan fina que casi parecía hermosa. Captó la luz del atardecer que se filtraba por los ventanales del ático de Leo, una minúscula y brillante fisura en el borde de la copa de champán. Debí haberlo interpretado como un presagio. En cambio lo descarté concentrándome por completo en el chico que sostenía el vaso. Leo. Su nombre sonaba como una plegaria y una promesa en mis labios. Un año juntos y hoy, su 20º cumpleaños, se sintió como la coronación de nuestra relación. Era radiante no solo por su cabello con reflejos dorados y su piel bronceada, sino por la forma en que parecía absorber y irradiar luz, atrayendo a todos a su alrededor. Yo era la tranquila estudiante de astronomía, la chica que prefería la compañía de las estrellas a la de las personas, y él me había rescatado de mi soledad y me había declarado su hijo. Fue algo embriagador, aterrador y estimulante. La fiesta era su hábitat natural. La música retumbaba en los suelos de hormigón pulido, un ritmo grave que vibraba en mis dientes. Sus amigos de la escuela de negocios, todos con mandíbulas afiladas y relojes de marca, se movían por el lugar con una familiaridad tan natural que yo aún no dominaba. Me mantenía al margen, como un satélite alrededor de su estrella central, bebiendo mi propia copa y tratando de parecer que encajaba. Y luego estaba Chloe. Chloe era una vieja amiga de Leo. Habían crecido juntos y sus familias veraneaban en los mismos enclaves exclusivos. Era bailarina de ballet, de extremidades esbeltas y una sonrisa deslumbrante. Se movía entre la multitud no como una invitada, sino como una curadora. Su presencia era una constante y sutil reorganización del ecosistema social. Y su exposición favorita era Leo. La observé desde el otro lado de la sala mientras flotaba hasta su lado. No lo saludó, ni le pidió una copa. Simplemente extendió la mano, rozando con los dedos la suya al tomar la copa de champán de su mano, la que tenía el borde agrietado. «Tengo sed», dijo con una voz suave como la seda, reservada solo para él. Y ella bebió con la mirada fija en la de él por encima del borde brillante del vaso. Un escalofrío me revolvió el estómago. Era algo tan insignificante una copa compartida. Pero no fue el acto en sí. Fue la intimidad que lo impregnaba, la afirmación tácita. Fue la forma en que Leo simplemente sonrió, una sonrisa perezosa y complaciente, como si su audacia fuera una peculiaridad encantadora. Me obligué a mover los pies y crucé la habitación para deslizar mi mano entre la de Leo. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y familiares, y el nudo se aflojó un poco. «¿Te diviertes?», preguntó, inclinándose para rozar mi sien con un beso. Antes de que pudiera responder, la voz de Chloe interrumpió. «Leo, cariño, estos langostinos son imposibles». Señaló con un delicado tenedor una fuente de gambas colosales, cuyas cáscaras brillaban como armaduras rosas. «Sabes que no soporto ensuciarme las manos. Lo haces tú por mí, siempre tienes un toque mágico». Ella pestañeó coquetamente, una parodia de impotencia tan evidente que resultaba casi insultante. Esperé a que Leo se riera, a que le dijera que lo hiciera ella misma, a que le ofreciera una servilleta. En vez de eso me apretó la mano y la soltó. «Claro, Chloe. No hay problema». Tomó un camarón y con sus dedos fuertes y hábiles abrió rápidamente la cáscara, dejando al descubierto la perfecta carne nacarada en su interior. Lo colocó en un platito y se lo entregó. Sonrió radiante y se lo metió en la boca con un murmullo de deleite demasiado sensual para un simple trozo de marisco. «Gracias, Leo. Siempre me cuidas tan bien». Sus ojos se posaron en mí, con un brillo desafiante en su profundidad. Parecían decir, yo soy la constante. Tú eres el invitado temporal. El resto de la velada transcurrió como una serie de pequeños desplantes. Chloe necesitaba una servilleta. Chloe quería escuchar una canción en concreto. Chloe era fría. Y para cada petición, Leo estaba allí, un acólito dispuesto. Mis protestas se me atragantaron. Si decía algo sería la novia celosa e insegura, la que no podía soportar su amistad platónica y cercana. Así que me tragué la rabia, dejándola endurecerse en mi pecho. La gota que colmó el vaso llegó más tarde, cuando refrescó y alguien abrió las puertas de la terraza. Un escalofrío recorrió la habitación. Vi a Leo temblar levemente. Lo entiendo.
Dije que estaba ansiosa por hacer algo, lo que fuera, para reafirmar mi presencia. Recordé la chaqueta de cuero que le había regalado por su cumpleaños hacía apenas una semana. Era una chaqueta de aviador a dos vintage que había pasado meses buscando y restaurando. Me había costado un dineral con mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad, pero la expresión de su rostro al abrirlo, una expresión de auténtica alegría infantil, valió cada centavo. Lo encontré colgado del respaldo de una silla en su habitación. Al sacarlo, sintiendo la suave y curtida piel bajo mis dedos, sentí una oleada de posesión. Esto era mío. Mi amor, mi historia, entretejidos en sus propias costuras. Se lo ofrecí. Aquí está. Pero antes de que Leo pudiera tomarla, Chloe apareció a su lado. Oh. ¿Es esta la famosa chaqueta?, susurró, acariciando la manga con los dedos. Es tan rústico. Me lo quitó de las manos, su toque breve pero posesivo. Me estoy congelando, Leo. ¿Te importa? Y sin esperar respuesta, metió los brazos en las mangas, el cuero envolviendo su esbelta figura. Le quedaba demasiado grande, los hombros caídos, los puños cubriéndole las manos. Parecía una niña jugando a disfrazarse, pero el triunfo en sus ojos era completamente adulto. Leo se rió. ¿Te queda bien, Chloe? El mundo pareció reducirse a un único y doloroso punto. La grieta en el cristal no era solo un defecto. Era una fisura en mi relación, y Chloe la estaba abriendo con una fuerza implacable, sonriendo sin cesar. Y Leo, mi dorado y amado Leo, simplemente estaba allí, observando cómo sucedía, con una sonrisa benigna en el rostro mientras otra mujer lucía el símbolo de mi amor por él. No dije ni una palabra. Simplemente me di la vuelta y me alejé, mientras el sonido de la fiesta se desvanecía en un murmullo sordo en mis oídos. La rabia contenida que sentía en el pecho se había solidificado en una resolución inquebrantable. Ya no quería ser una mera espectadora en mi propia relación. Ya no quería aguantar las pequeñas molestias. Era hora de que llegara el momento de la verdad. El aire fresco de la noche en la terraza fue como una bofetada, un alivio bienvenido que despejó la niebla de dolor y humillación de mi mente. Abajo la ciudad brillaba a una extensa constelación de estrellas artificiales, fría e impersonal. Me apoyé en la barandilla, sintiendo el metal clavarse en mis palmas, e intenté respirar. Todavía podía verlo, la sonrisa de suficiencia de Chloe, como el cuero de mi chaqueta se había ajustado a sus hombros, el rostro pasivo y complaciente de Leo. Cada imagen era una marca grabada a fuego en mi memoria. Durante un año había construido mi mundo a su alrededor. Me había aprendido los nombres de sus amigos, había fingido interés en el capital riesgo y las temporadas de regatas, y había acallado esa parte de mí que anhelaba el silencio y el estudio lento y paciente de los mapas celestes. Me había integrado en su vida y a cambio, él había permitido que alguien, lenta y metódicamente, me desvelara. Las lágrimas amenazaban, ardientes y punzantes, pero las reprimí. Llorar fue una liberación, una rendición. Lo que sentía ahora no era tristeza. Era una furia fría y cristalina. No iba a llorar. Iba a luchar. Pero no podía librar esta batalla con mis propias armas. Mis observaciones discretas, mis argumentos lógicos, eran inútiles contra la táctica de guerrilla de Chloe. Luchaba en las sombras de la insinuación y el sutil lenguaje del tacto. Para vencerla, necesitaba a alguien que hablara su idioma, pero con otro acento. Saqué el móvil del bolsillo. Mis dedos fríos y temblorosos recorrieron la pantalla pasando por grupos de amigos, por familiares, hasta que me detuve en un nombre que sentí como un ancla en la tormenta. Kai. Kai. Mi mejor amigo desde que éramos niños y construíamos fuertes en su patio. Mientras yo era tranquilo y estudioso, Kai era puro encanto y energía desbordante. Estudió historia del arte y artes escénicas, una combinación que lo convirtió en un maestro para comprender a las personas e interpretar papeles. Entendía la dinámica social como un químico entiende las reacciones químicas. Y lo más importante, nunca le había caído bien Leo. Escribí un mensaje con los pulgares torpes sobre la pantalla. Oye, ¿estás ocupado? Los 3 puntos aparecieron casi al instante, mientras contemplaba la profunda desesperación existencial de un lienzo en blanco. Así que sí, mucho. Así que respiré hondo. Necesito tu ayuda.
Es una situación social táctica. Su respuesta fue inmediata. Ubicación. Me estoy vistiendo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios por primera vez en toda la noche. La fiesta de cumpleaños de Leo. Y tendrás que interpretar un papel. Mi favorito. ¿Quién soy yo? ¿El héroe apuesto e incomprendido? ¿El intelectual taciturno? ¿Quién más? El chico del té verde. Los 3 puntos parpadearon durante un largo rato. ¿Y luego quién? Ese tipo de guerra. Ya voy para allá. Envíame la dirección. ¿Analera? No te involucres. Solo observa. Tomen nota. Les vamos a dar una actuación que jamás olvidarán. La llamada se cortó y una extraña sensación de calma me invadió. El plan era una locura. Era mezquino, dramático y podía fracasar estrepitosamente. Pero también era lo único que lograba que el nudo de frío en mi estómago comenzara a aflojarse. No iba a limitarme a quejarme. Iba a demostrarlo. Iba a ponerle un espejo delante a Leo y mostrarle exactamente cómo se sentía su pasividad. Me reincorporé a la fiesta. La escena seguía igual. Leo estaba allí, junto a la chimenea, con una copa recién servida en la mano. Chloe estaba sentada en el brazo de su silla, aún envuelta en mi chaqueta. Su cuerpo se inclinaba hacia él como una flor buscando el sol. Me vio entrar de nuevo y su sonrisa se ensanchó, un jaque mate silencioso. La ignoré. Encontré un rincón tranquilo en un sofá grande y bajo. Parcialmente oculto por una gran planta de ficus lirata en maceta, me convertí en un fantasma que observaba, que esperaba. 20 minutos después sonó el timbre. Unos instantes después Kai apareció en la puerta. No llevaba smoking, pero había elegido un atuendo perfecto para la ocasión. Vaqueros oscuros de corte ajustado, una sencilla camiseta blanca bajo una sudadera gris de cachemir y zapatillas de cuero desgastadas. Tenía un aire desenfadado y cercano, con un toque de elegancia inalcanzable. En una mano llevaba una botella de whisky japonés de aspecto caro. Sus ojos recorrieron la habitación sin perderse nada. Me encontraron en mi rincón y asintió levemente antes de que su mirada se posara en Leo y Chloe. Una sonrisa lenta y relajada se dibujó en su rostro. Leo. Feliz cumpleaños, amigo, dijo con una voz cálida y resonante que se abrió paso entre el bullicio. Se movió entre la multitud con una gracia natural que jamás podría imitar, le dio una palmada en el hombro a Leo y le entregó la botella. Un pequeño detalle para la colección. Leo, sorprendido pero complacido, se puso de pie para estrecharle la mano. Kai. Oye, gracias por venir. No sabía que estabas en la ciudad. Acabo de regresar, dijo Kai con naturalidad, mirando de reojo a Chloe. No podía perderse el gran 20. Le tendió la mano. Creo que no nos conocemos. Soy Kai, un viejo amigo de Alara. El énfasis en mi nombre fue intencional. Chloe, momentáneamente desconcertada por su franqueza y su evidente relación conmigo, le estrechó la mano. Chloe. A la famosa Chloe, dijo Kai, sin que su sonrisa flaqueara. Alara me ha hablado mucho de ti. Fue una jugada maestra. Estableció de inmediato una conexión que excluía a Leo y me colocaba en el centro de su relato. La sonrisa de Chloe se tensó ligeramente. ¿Todo bien, espero? Fascinante, respondió Kai con tono ligero pero mirada penetrante. Volvió entonces toda su atención a Leo y comenzó a contarle la historia de la reciente inauguración de una galería, integrándose sin esfuerzo en el grupo. Al cabo de unos minutos, se excusó para ir a por una bebida. Y su camino, por supuesto, lo llevó directamente a mi sofá. Se dejó caer a mi lado, rozando mi hombro con el suyo. Vale, murmuró en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Sus ojos seguían fijos en la multitud, analizando a los jugadores con mirada analítica. Cuéntame todo. Empieza por la chaqueta. ¿Por qué la mantis religiosa lleva puesto tu regalo de cumpleaños tan caro y considerado? Y así se lo conté. Le describí el vaso, el camarón, los constantes y sutiles gestos, el tono posesivo. Le hablé de la exasperante pasividad de Leo. Kai escuchó con el rostro cada vez más sombrío.
Bien, dijo cuando terminé. Así que no se trata solo de una chica aficionada al té verde, sino de un maestro. Y estamos hablando de un rey que ignora que su castillo está asediado. Finalmente se giró para mirarme y su mirada era feroz, cargada de lealtad protectora. No te preocupes, Ayera. Estamos a punto de darles una lección de empatía. O al menos de humillación. ¿Listos para participar? Respiré hondo y la firmeza que sentía en el pecho se transformó en una sensación de anticipación. ¿Qué tengo que hacer? Solo sé tú misma, dijo con una sonrisa pícara. Pero sé tú misma conmigo. Sígueme. Y cuando te ofrezca un trago de mi vaso, acéptalo. Se puso de pie y me ofreció la mano. Tras un instante de vacilación, lo tomé. Su agarre era firme y seguro. El juego había comenzado. La mano de Kai me brindó estabilidad mientras me guiaba desde el refugio sombrío del sofá de vuelta al corazón brillante de la fiesta. La música, que antes me había parecido un ataque, ahora adquiría un nuevo ritmo, la banda sonora de nuestra conspiración. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero por primera vez esa noche latía con determinación, no con pánico. Primera regla de la guerra psicológica, murmuró Kai, con los labios cerca de mi oído en un gesto que parecía íntimo pero era puramente táctico. Controlar la narrativa. No somos la parte agraviada, somos la nueva y fascinante subtrama. Me condujo hacia la imponente isla de mármol de la cocina, un monumento a la riqueza de la familia de Leo, donde se apilaban botellas de vino abiertas e ingredientes para cócteles. Pasó por alto el champán y en su lugar, eligió una botella de Cabernet Sauvignon de un intenso color rojo sangre. Sirvió una sola copa, una elección deliberada que quedó suspendida en el aire, cargada de un significado tácito. Se giró apoyándose en la barra, y bebió un sorbo de su vaso. Sus ojos recorrieron la habitación, como un depredador que evalúa el terreno. Me quedé a su lado con el hombro casi rozando su brazo, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la suave cachemira de su sudadera. Intenté imitar su postura, proyectar una seguridad despreocupada que no sentía. No tardé mucho. La mirada de Leo, que había estado revoloteando entre sus amigos, se detuvo en nosotros. Vi el momento en que su cerebro registró la anomalía. Kai en su espacio. Kai demasiado cerca de mí. Kai irradiaba una calma que parecía adueñarse del rincón que ocupábamos. Una leve arruga apareció entre las cejas de Leo. Kai también la notó. Una sonrisa lenta y secreta se dibujó en sus labios. El rey, ha notado el gesto en su corte, susurró. Y ahora comienza la función. Se llevó la copa a los labios, dio un sorbo lento y placentero, y luego, clavando su mirada en la mía con una intensidad que me dejó sin aliento, me la ofreció. Es excepcional. Tienes que probarlo, Alara. Su voz tenía el tono justo para que se oyera. Me temblaban los dedos al alcanzar el tallo. El cristal estaba frío donde sus labios habían estado cálidos. El acto me pareció monumental, una declaración silenciosa y contundente. Tomé un sorbo, el vino, rico en taninos, me dejó la lengua. Está bueno, logré decir, casi en un susurro. Desde el otro lado de la habitación vi cómo se le tensaba la mandíbula a Leo. Chloe, al notar el cambio en su atención, siguió su mirada. Su sonrisa se desvaneció. La dinámica se había alterado. El satélite había encontrado una nueva atracción gravitatoria. Kai me quitó el vaso de las manos, su toque se prolongó una fracción de segundo, y bebió otro sorbo del mismo sitio. Nunca apartó la mirada de mí. Era un reflejo perfecto e impecable de la actuación anterior de Chloe, pero con una intimidad teatral, casi desafiante, de la que ella carecía. La siguiente hora fue una lección magistral de provocación sutil. Cuando pasaron una bandeja de ostras Rockefeller, Kai tomó una. Tienen una pinta increíble, pero qué desordenadas están, dijo con un suspiro teatral, sosteniendo la concha con delicadeza. Se volvió hacia mí con una expresión de juguetona impotencia que era una clara parodia de la de Chloe. Alara, cariño, tienes un pulso tan firme gracias a todos los ajustes que haces con el telescopio. ¿Te importaría? No quisiera manchar este suéter. Fue tan absurdo, tan descarado que casi me reí, pero seguí con mi papel. Tomé la concha y el tenedor pequeño, separando con cuidado la ostra de su lecho de espinacas y queso.
Se la ofrecí. Él se inclinó hacia adelante y la comió directamente del tenedor, cerrando los ojos en una muestra de exagerado placer. Perfecto. Siempre sabes cómo hacerlo, dijo con una voz cargada de una calidez que era a la vez genuina para mí y fingida para el público. Por casualidad, miré a Leo. Se quedó mirando fijamente, completamente olvidado de su conversación con su amigo. La sonrisa indulgente que le había dedicado a Chloe había desaparecido, reemplazada por un ceño fruncido, confuso y cada vez más sombrío. Ni siquiera vio el espejo. Él solo vio el desafío. Kai, al percibir la creciente tensión, decidió intensificarla. Se inclinó hacia él, bajando la voz a un susurro conspirador que pretendía ser escuchado. Esta fiesta es un poco exagerada, ¿no? Todo este ruido. Recuerdo que me dijiste que querías una cena tranquila, solo ustedes dos, para tu cumpleaños la semana que viene. Deberíamos seguir haciéndolo. Me lo pagué yo. Fue una obra de ficción brillante y cruel. Faltaban meses para mi cumpleaños. Pero aquello pintaba un mundo privado con planes de futuro de los que Leo estaba explícitamente excluido. Aquello colmó la paciencia de Chloe. Se separó de Leo y se acercó flotando hacia nosotros, con una sonrisa forzada en el rostro. La chaqueta, mi chaqueta, seguía sobre sus hombros. Kai, ¿verdad?, dijo con voz dulce como miel envenenada. Es tan bonito que Alara tenga amigos tan fieles. Debe ser difícil para ella, ¿sabes?, integrarse en el grupo de Leo. Sus mundos son tan distintos. Fue un golpe bajo, un recordatorio de la desigualdad de clases que ella creía que le daba ventaja. Pero Kai estaba preparado. Mundos diferentes, repitió pensativo. Me rodeó la cintura con el brazo, un gesto de solidaridad que se sintió a la vez natural y electrizante. Supongo que es cierto. El mundo de Leo parece girar en torno a la superficie y el ruido. Señaló vagamente la fiesta bulliciosa. ¿Pero el mundo de Alara? Me miró y su expresión se suavizó, dejando de parecer fingida. El mundo de Alara es profundidad, silencio y una luz antigua y hermosa. No se trata de encajar, Chloe. Se trata de encontrar a esa persona que aprecia la sutil complejidad que reside en ti. Me quedé sin aliento. El bullicio de la fiesta se desvaneció en un zumbido lejano. Estaba citando algo que yo le había dicho años atrás, borrachos de vino barato en el tejado del garaje de sus padres, señalando a Casiopea. Lo recordaba. Chloe se quedó sin palabras. El guión que había escrito para esta interacción se había desmoronado. Había esperado una actitud defensiva, inseguridad. No estaba preparada para la poesía. Fue en ese momento cuando Leo finalmente cruzó la habitación. Su rostro era una máscara de ira contenida. Kai, pasándoselo bien. La mejor. Exclamó Kai alegremente sin soltarme el brazo. Alara siempre es la mejor compañía. Eres un hombre afortunado. La hipocresía de la declaración, pronunciada con una sinceridad tan impecable, fue la puntilla final. Leo miró del brazo posesivo de Kai a mi rostro y luego a Chloe, que estaba allí furiosa, metida en mi chaqueta. Por un instante fugaz, vi una comprensión terrible y naciente en sus ojos. Vio el reflejo. Vio cómo se veía. Vio cómo se sentía. Y entonces, tan rápido como se desvaneció, reemplazada por una arrogancia defensiva. Soy afortunado, dijo con voz tensa. Pero tal vez te estés quedando más de la cuenta. ¿En serio? La sonrisa de Kai era afilada como una navaja. Solo le hacía compañía a Alara. Parecía un poco excluida de la celebración. Pero tienes razón. Se está haciendo tarde. Se volvió hacia mí, y su voz volvió a ese tono íntimo. ¿Lista para irnos? Te acompaño a tu residencia. No me lo estaba preguntando. Me estaba dando una salida, una oportunidad para hacer una declaración que resonaría mucho después de que terminara la fiesta. Miré a Leo, su rostro frustrado y atractivo. Miré a Chloe, una estatua de resentimiento hirviente. Y miré a Kai, mi mejor amigo, mi ángel vengador, cuyos ojos prometían un refugio seguro. Sí, dije con voz clara y firme. Estoy lista. Y mientras salíamos dejando tras de nosotros un silencio atónito, no miré atrás.
La primera batalla había terminado. Y habíamos ganado. El frío aire nocturno que se respiraba fuera del edificio de Leo fue como un bautismo. Cada respiración se sentía como la primera bocanada de aire puro que tomaba en horas. La energía frenética de la actuación empezó a desvanecerse, dejándome temblando. Kai me rodeó con el brazo, un apoyo constante y silencioso, hasta que doblamos la esquina y perdimos de vista las ventanas del ático. Me detuve apoyándome contra la fría pared de ladrillo de un edificio cercano, y solté una risa temblorosa, casi histérica. Dios mío, Kai. Eso fue. No puedo ni. Épico, añadió con una sonrisa que se extendía por su rostro. Una obra de arte, un despliegue magistral de vergüenza ajena estratégica. Todo lo anterior, susurré, llevándome una mano al corazón acelerado. La ostra. Te comiste la ostra con el tenedor. Pensé que iba a perder la cabeza. Fue un momento crucial, dijo solemnemente. El tenedor fue el arma de Chejov de nuestro tercer acto. Su sonrisa se desvaneció al mirarme, sus ojos escrutando los míos. ¿Estás bien? ¿De verdad? La preocupación en su voz me desconcertó. La descarga de adrenalina fue repentina y total. La imagen de Chloe en mi chaqueta, el rostro impasible de Leo, me inundó la mente y el dolor, reciente y crudo, brotó tras mis ojos. Parpadeé rápidamente mirando el cielo brumoso y contaminado por la luz. Lo seré. Es que... No puedo creer que lo haya dejado pasar tanto tiempo. Me sentí tan estúpida ahí parada. No fuiste tonta, Alara, dijo con voz firme. Confiaste. Estabas enamorada. Fue él el estúpido por no darse cuenta de lo que tenía, por no protegerlo. Metió las manos en los bolsillos, con una expresión inusualmente seria. Lo que hizo ahí dentro. Dejar que ella se pusiera esa chaqueta. Eso no fue simplemente pasivo. Fue una falta de respeto. En el fondo. Oírlo decirlo con tanta franqueza lo hizo real. La férrea determinación de antes se transformó en una profunda tristeza. Kai tenía razón. No era solo molestia con una amiga pegajosa. Era una profunda y fundamental falta de respeto hacia mí y hacia nuestra relación. Lo sé, susurré. Reanudamos la marcha, los sonidos de la ciudad como un murmullo lejano. ¿Y ahora qué?, preguntó. No lo sé. No puedo volver allí. No puedo fingir que todo está bien. Bien, dijo simplemente. No. Me acompañó hasta las escaleras de mi dormitorio, un guardián silencioso. Duerme un poco, me indicó. No contestes el teléfono si es él. Déjalo que se preocupe. Déjalo que se pregunte. Asentí con la cabeza, agotada hasta los huesos. Vale, gracias. Por esta noche. Por ser mi chico del té verde. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, con un toque suave. Cuando quieras, Alara. Por ti sería un samovar entero. Guiñó un ojo mientras la gravedad se desvanecía. Ahora vete. Te escribo mañana. Lo vi alejarse hasta que desapareció en la noche. Una figura solitaria con una sudadera de cachemir que acababa de desmantelar una jerarquía social con la precisión de un cirujano. De vuelta en mi tranquila habitación de la residencia, el silencio fue un alivio. Me cambié la ropa de la fiesta. La tela aún conservaba el olor a la noche anterior. Estaba a punto de meterme en la cama cuando se iluminó mi teléfono. Era Leo. Lo ignoré como me había aconsejado Kai. El busto otra vez. Y otra vez. Apareció una avalancha de mensajes. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste con él? Tenemos que hablar. Kai se pasó de la raya esta noche. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una nueva oleada de ira. Kai se había pasado de la raya. Su hipocresía era asombrosa. Puse el móvil en silencio y lo escondí bajo la almohada, pero tardé mucho en conciliar el sueño. Al día siguiente comenzaron las consecuencias. Leo me esperaba fuera de mi clase matutina, con el rostro pálido y sombrío. Alara. Tenemos que hablar, dijo con voz tensa. De acuerdo, respondí con tono neutral.
No me detuve obligándolo a caminar a mi lado. Sobre anoche. Empezó a pasarse una mano por el pelo, ya de por sí revuelto. ¿Qué fue eso? ¿Por qué dejaste que Kai se comportara así? Fue vergonzoso. Me detuve y me giré para mirarlo. Déjenlo. Era mi invitado, Leo. Me hacía compañía porque mi novio estaba ocupado pelando gambas y prestando mis regalos de cumpleaños. Tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero solo por un instante. ¡Qué injusto! Chloe simplemente. Chloe. Ya lo sabes. No lo dice con mala intención. Pero Kai. La forma en que te miraba te tocaba. Espejos, Leo, dije fríamente. Sostenía un espejo. ¿Y no te gustó lo que viste? No era lo mismo, insistió, alzando un poco la voz. Algunos alumnos se giraron a mirar. Estaba intentando provocarme a propósito. ¿Y Chloe no? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda e innegable. Me miró fijamente con la frustración reflejada en cada rasgo. Es diferente. Él es de mi mundo. Lo entiende. Ella comprende las presiones, las expectativas. Tu amigo solo estaba armando lío. Sus palabras hirieron como golpes. Es de mi mismo mundo. Era lo que antes se decía en voz alta. La jerarquía tácita que siempre había existido. Yo era la extraña, estudiante becada de una familia de clase media que nunca lo entendería del todo. Las presiones, repetí con la voz peligrosamente baja. ¿Qué presiones, Leo? La presión de ser un cretino condescendiente. Su rostro se endureció. No entiendes lo que se siente. El apellido, el legado. Mi padre es miembro del consejo directivo de esta universidad. Mis amigos tienen ciertas expectativas. Para mí tampoco siempre es fácil, ¿sabes? Tengo que manejar estas cosas con cuidado. Lo miré, ese chico de oro de repente parecía un niño caprichoso, escondiéndose tras el nombre y la riqueza de su familia. El chico al que había amado se desvanecía, reemplazado por un extraño que veía nuestra relación como una complicación en su privilegiada narrativa. ¿Eso es lo que soy?, pregunté con la voz temblorosa por el dolor. ¿Algo con lo que tienes que lidiar? ¿Un problema que tú y tus amigos debéis resolver? No me refería a eso, dijo, pero su protesta fue débil. Justo en ese momento dos de sus amigos, Mark y Jason, se acercaron con paso tranquilo. Ahí estás, tío. Vamos al club a comer. Ya voy. La mirada de Mark se posó en mí, desdeñosa. ¿Problemas en el paraíso? Leo me miró de ellos a mí, con una expresión de preocupación en el rostro. Este era el momento. Esta era la prueba. Leo, dije con la voz apenas un susurro. No te vayas. Dudó. Vi la guerra en sus ojos. La atracción de su mundo, la camaradería fácil, el camino de menor resistencia, contra mí, la novia complicada y emocional que arma un escándalo. Vamos, Leo. Exclamó Jason, dándole una palmada en la espalda. Chloe ya está aquí. Dijo que tenía una historia increíble sobre la noche anterior. Eso fue todo. Mencionar su nombre fue la clave para abrir la cerradura. Tengo que irme a Lara, dijo con voz firme. Hablaremos de esto luego. Cuando te hayas calmado, la despedida definitiva, la prueba final e irrefutable de que siempre elegiría la superficie lisa de su mundo antes que la caótica realidad del mío. Se dio la vuelta y se marchó con sus amigos, dejándome sola en el bullicioso pasillo. El último hilo de esperanza al que me aferraba se rompió. Todo se desmoronó. No lloré. Sentí una calma extraña, aterradora. Saqué el móvil y le escribí un mensaje a Kai, con los dedos firmes y seguros. Se acabó. Su respuesta fue instantánea. Estoy fuera de tu residencia. Baja. Tengo café. Y en ese momento supe que si bien un mundo había terminado, otro esperaba justo afuera. El café que me dio Kai estaba hirviendo y amargo, justo lo que necesitaba. Apreté el vaso de cartón con las manos, dejando que el calor calara mis dedos fríos.
Nos sentamos en un banco de madera desgastado con vistas al patio principal de la universidad, observando a los estudiantes cruzar los senderos, ajenos al cambio radical que acababa de ocurrir en la mía. Le conté todo, la conversación con Leo, la llegada de sus amigos, la mención casual de Chloe y su devastadora decisión final de irse con ellos. De hecho, me dijo que me calmara. Terminé con las palabras sabiendo a cenizas. Kai no ofreció consuelos vacíos. No me dijo que yo estaba mejor así ni que Leo era un imbécil. Se limitó a escuchar, su presencia como un peso sólido y reconfortante a mi lado. Tras un largo silencio dijo, «Sabes, para ser estudiante de administración de empresas, es pésimo en análisis de costo-beneficio». Lo miré confundida. Cambió un universo por un simple y aburrido sistema solar. Dijo que su mirada se perdía en la distancia. Y ni siquiera lo sabe. La metáfora, tan perfectamente adaptada a mí, despertó algo en mí. Una sola lágrima caliente escapó y trazó un camino por mi mejilla, seguida de otra. No sollocé. Me quedé allí sentada, llorando en silencio por el chico al que creía amar, por el futuro que había imaginado, por la humillación y el dolor. Kai se acercó más, su hombro rozando el mío, un gesto silencioso de apoyo. No intentó abrazarme ni contener las lágrimas. Él simplemente las dejó caer, un testigo silencioso de mi dolor. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de entumecimiento. Fui a mis clases. Tomé apuntes. Regresé a mi residencia estudiantil. Ignoré los mensajes y llamadas cada vez más frenéticos de Leo. La ira inicial se había extinguido, dejando un vacío, un cansancio profundo. Era un fantasma vagando por mi propia vida. Kai, sin embargo, se negaba a dejarme desaparecer. Se convirtió en mi apoyo. Aparecía a la salida de mis clases con un té nuevo que creía que me gustaría. Me arrastró al Museo de Arte del campus y me dio una charla apasionada y divertidísima sobre el barroco que por fin, me hizo reír por primera vez en días. Una tarde apareció con un telescopio. «Has estado mirando demasiado hacia abajo», dijo sencillamente. «Es hora de volver a mirar hacia arriba». Salimos de la ciudad en coche alejándonos de la contaminación lumínica, y montamos el telescopio en un campo tranquilo. El cielo era un vasto lienzo negro salpicado de incontables diamantes. Al enfocar la lente en Júpiter, en los minúsculos y perfectos puntos de luz de sus lunas galileanas, sentí que la opresión en mi pecho comenzaba a aliviarse. Este era mi mundo. Esto era real. Los dramas de Leo y Chloe eran insignificantes en comparación con la escala cósmica. Te hace ver las cosas en perspectiva, ¿verdad?, dijo Kai en voz baja, casi un susurro en el inmenso silencio. Sí, susurré. Aparté la vista del paisaje y lo miré a él. Me miraba a mí, no al cielo, su rostro estaba iluminado por la luz de las estrellas. En ese instante algo cambió. La cuidada y artificial intimidad de la fiesta se sintió distante, reemplazada por algo más silencioso, más profundo e infinitamente más real. El espacio entre nosotros parecía vibrar con una nueva tensión tácita. Volví la vista rápidamente hacia Júpiter con el corazón latiendo con fuerza. Gracias, Kai. Por todo esto. Siempre, dijo, y la palabra sonó como una promesa. Una semana después de la ruptura, llegó el correo electrónico a toda la universidad sobre el baile de primavera. Era un evento que antes me aterraba, una demostración obligatoria de ser la novia de Leo Sterling. Ahora me parecía un recordatorio más. Kai me encontró frunciendo el ceño mirando el correo electrónico en mi portátil en la biblioteca. ¿Qué te pasa? El baile de primavera, refunfuñé. Otra cosa más que evitar. Oh, dijo él, inclinándose sobre mi hombro con la mejilla peligrosamente cerca de la mía, es la oportunidad perfecta. Me giré en la silla para mirarlo. ¿Para qué? Para otro tipo de comentario, dijo con un brillo travieso y familiar en los ojos. No deberías esconderte, Alara. Deberías dejarte ver. Deberías dejarte ver disfrutando al máximo. Con alguien que de verdad quiere estar contigo. Se me cortó la respiración. ¿Qué dices? Dijo enderezándose y ofreciéndome una reverencia formal, aunque un tanto ridícula. Kai Henderson, ¿me harías el honor de permitirme ser tu encantadora y guapísima pareja para el baile de primavera? Lo miré fijamente.
Ve al baile formal. ¿El epicentro de la vida social de Leo? Si es así, Kai, fue la peor o la mejor idea que jamás había oído. Kai, oye, la gente va a hablar. Será todo un espectáculo. Que hablen, dijo con una sonrisa aún más amplia. Y en cuanto a gafas, soy mi especialidad. Vamos. Será divertido. Bailaremos, beberemos un ponche horrible y demostraremos a todos que Alara no está rota. Ella ha mejorado. Pensé en las miradas de lástima de Leo, en la satisfacción de Chloe si me mantenía alejada. Pensé en esconderme en mi habitación mientras ellos celebraban. Entonces miré el rostro abierto y esperanzado de Kai, su lealtad inquebrantable. De acuerdo, dije esbozando una sonrisa. De acuerdo, hagámoslo. La noche del baile de gala, no me puse un vestido que pensara que le gustaría a la madre de Leo. Me puse un vestido verde esmeralda intenso que me hacía sentir poderosa, que resaltaba el verde de mis ojos color avellana. Cuando me encontré con Kai en la sala común de su apartamento fuera del campus, dejó escapar un silbido bajo. «¡Guau!», dijo en voz baja. «Alara, te ves mucho mejor», añadí, sintiendo una oleada de placer. «Más allá», dijo con seriedad. Me ofreció el brazo. «¿Vamos?». El baile formal tuvo lugar en un gran salón, lleno de candelabros y parejas bailando. Hicimos nuestra entrada. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros al entrar, la mano de Kai descansaba posesivamente en mi cintura. Vi los susurros, las miradas penetrantes. Y entonces los vi a Leo y su grupo, reunidos en una mesa privilegiada cerca de la pista de baile. Chloe estaba allí agarrada a su brazo con un vestido azul hielo que probablemente costaba más que todos mis libros del semestre. La mirada de Leo se cruzó con la mía al otro lado de la sala. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se oscurecieron con algo que parecía ira y dolor. «Bien». Kai, impecable como siempre, me condujo a la pista de baile mientras comenzaba a sonar una canción lenta. Me tomó en brazos con un agarre firme y seguro. «No los mires», murmuró con su aliento cálido en mi oreja. «Mírame». Lo hice. Levanté la vista hacia su rostro familiar, hacia las arrugas de expresión alrededor de sus ojos, hacia la sinceridad que se escondía tras su encanto. Mientras nos balanceábamos al ritmo de la música, el resto del mundo se desvaneció. Las miradas fijas, el dolor del pasado, la incertidumbre del futuro. Solo existía la música, la calidez de su mano en mi espalda y el latido constante y reconfortante de su corazón. Se inclinó hacia mí, rozando suavemente mi frente con la suya. «¿Ves?», susurró. «Esto no está tan mal». Y en ese momento, rodeada del mismo mundo del que había querido escapar, protegida por los brazos de mi mejor amigo, me di cuenta de que tenía razón. No estuvo nada mal. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde debía estar. La euforia del baile me duró días. Las miradas furtivas que antes me ponían nerviosa ahora me parecían una medalla al mérito. Caminaba por el campus con la cabeza bien alta, ya no era Alara, la ex de Leo, sino Alara, la chica que había bailado toda la noche con el cautivador Kai Henderson y que irradiaba felicidad. Leo, sin embargo, no lo entendió. Mi silencio, mi aparición pública con Kai, al parecer no había sido el final claro y definitivo que yo pretendía. Sus mensajes pasaron de ser súplicas frustradas para hablar a largas y confusas disculpas. «Blair, lo siento mucho. Fui un idiota. Te di por sentada. Chloe no significa nada para mí. Tienes que creerlo. No puedo dejar de pensar en ti. Verte con él me mata». Los borré sin responder. El vacío había desaparecido, reemplazado por una firme determinación. Él había tomado su decisión y yo la mía. Kai, por su parte, fue una presencia constante y maravillosa. Nuestra amistad, siempre el pilar de mi vida, se sentía ahora más profunda. El secreto compartido de la operación del té verde y la solidaridad del rito nos habían unido de una forma nueva. Pasábamos el tiempo juntos con una rutina cómoda y relajada, estudiábamos en la biblioteca, discutíamos sobre películas, explorábamos cafeterías escondidas en la ciudad. Me sorprendía esperando con ilusión sus mensajes, disfrutando del sonido de su risa, notando cómo se le arrugaban las comisuras de los ojos cuando me sonreía.
Fue durante una de esas sesiones de estudio, unas 2 semanas después del baile de graduación, cuando empezaron los gritos fuera de mi residencia. Al principio solo fue un tumulto, una reunión de voces. Entonces oí mi nombre. Ella. Kai y yo intercambiamos una mirada desde mi pequeño escritorio. Él arqueó una ceja. Eso es. Nos acercamos a la ventana. En el césped de abajo se había congregado un pequeño grupo. Y en el centro, con una guitarra en la mano y rodeado de lo que parecían 2 docenas de velas pequeñas, estaba Leo. Parecía una parodia de un héroe romántico, con el rostro tenso y desesperado. No me lo puedo creer, murmuré sintiendo un vuelco en el estómago por la vergüenza ajena. Empezó a tocar. Era una canción pop cursi de principios de los 2000, una de esas que él sabía que me encantaban en secreto. Su voz, generalmente agradable, temblaba y desafinaba. Me estaba dando una serenata. Un gesto grandilocuente y público con el que pretendía reconquistarme. Para demostrar su devoción ante el público. La gente grababa con sus teléfonos. Vi a chicas suspirar, embelesadas por el romanticismo artificial del momento. Me sentí mal. Ella. Gritó de nuevo con la voz quebrada. Lo siento. Te amo. Por favor, dame otra oportunidad. Kai permaneció en silencio a mi lado con una mirada sombría en el rostro. ¿Qué quieres hacer?, preguntó en voz baja. Puedo bajar y decirle que se vaya. O podemos simplemente cerrar las persianas y dejar que haga el ridículo. Me debatía entre un deseo ardiente de esconderme y una necesidad imperiosa de poner fin a esto. De hacerle entender por fin que sus gestos eran insuficientes y llegaban demasiado tarde. La ira se impuso. Tengo que hablar con él, dije con voz tensa. Tengo que acabar con esto de una vez por todas. Oye, dijo Kai. Aquí estaré. Bajé las escaleras a paso firme, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La multitud se apartó a mi paso al salir al fresco aire de la noche. Leo me vio y su rostro se iluminó de esperanza, su rasgueo se volvió más seguro. Ella. Sabía que lo harías. Basta, dije, interrumpiendo la música con mi voz. El rasgueo se apagó. El público guardó silencio, presintiendo un drama mucho más interesante que una simple reconciliación. Basta, Leo. Esto no es romántico. Es vergonzoso. La esperanza en su rostro se hizo añicos. Intento mostrarte cómo me siento. Lucho por ti. Perdiste el derecho a defenderme cuando te marchaste con tus amigos después de que me insultaran, dije con voz fría y clara, resonando en la noche silenciosa. Lo perdiste cuando dejaste que otra mujer se pusiera mi chaqueta. Esto. Señalé las velas, la guitarra, la multitud boquiabierta. Esto es un espectáculo. Es para ellos, señalé los teléfonos, y para vuestro propio ego. No es para mí. Su rostro se contrajo en una expresión de genuino dolor. Eso no es cierto. No tienes ni idea de lo que he estado pasando. No he podido dormir ni comer. La he liado, lo sé. Pero teníamos algo real, ella. No puedes tirarlo por la borda por él. El veneno en su voz cuando lo mencionó era inconfundible. Esto no tiene nada que ver con Kai, repliqué. Tiene que ver contigo y conmigo. Y ya no hay un tú y un yo. Se acabó, Leo. Necesito que lo entiendas. Se acabó. Me miró fijamente con el pecho agitado. El silencio de la multitud era ensordecedor. Pude ver el instante en que su dolor se transformó en algo más feo, algo defensivo y cruel. ¿Se acabó? Espetó con desdén, en voz baja pero lo suficientemente alta para que la primera fila lo oyera. Así de fácil. ¿Superas un año juntos en 2 semanas? Oye, para alguien que estaba tan dolido por Chloe, no perdiste el tiempo, ¿verdad? ¿Acostándote con tu mejor amiga? La acusación era tan vil, tan hipócrita, que me dejó sin aliento. ¿Cómo te atreves? Susurré con la voz temblorosa de rabia. ¿O es que de eso se trataba todo esto? Insistió acercándose un paso más con los ojos llameantes. ¿Solo buscabas una excusa? Porque si hablamos de traición,
Ellera, hablemos de ti y Kai en el baile, abrazados como si, al menos él me ve. Grité, perdiendo el control. Al menos él me valora. Jamás se quedaría de brazos cruzados permitiendo que alguien me faltara al respeto como tú lo hiciste. Él jamás me antepondría a sus amigos. Jamás me haría sentir excluida de mi propia relación. La verdad de mis palabras flotaba en el aire, cruda e innegable. Leo se estremeció como si le hubiera golpeado. El público estaba completamente absorto. Esto era mejor que cualquier telenovela. Y para que lo sepas, continué bajando la voz a un susurro venenoso dirigido solo a él, yo no me he acostado con nadie. A diferencia de ti. Frunció el ceño confundido. ¿Qué se supone que significa eso? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por un dolor y una ira que ni siquiera sabía que aún albergaba. Significa que si bien te apresuraste a acusarme, pareces tener muy poca memoria. La noche de tu fiesta. Después de que me fui. ¿Dónde acabaste, Leo? ¿En la cama de quien te metiste después de tu gran pelea con tu complicada novia? Palideció. Dio un paso atrás. Yo. No sé de qué me hablas. Pero sus ojos contaban otra historia. Estaban muy abiertos, llenos de pánico y culpa. Lo sabía. Sabía perfectamente de qué estaba hablando. Una voz entre la multitud, la de uno de sus supuestos amigos, Mark, se rió borracho. Mierda. Ella sabe lo tuyo con Chloe. La confirmación, pública y brutal, fue la gota que colmó el vaso. El último vestigio del chico al que amé se desvaneció, dejando tras de sí a un patético mentiroso infiel. Miré a Leo, su rostro ceniciento y horrorizado, y no sentí nada. Ni ira, ni dolor. Solo un profundo y vacío asco. No vuelvas a contactarme, dije con voz monótona y definitiva. Le di la espalda a él, a las velas, a la multitud boquiabierta, y regresé a mi habitación. La puerta se cerró de golpe tras de mí, amortiguando los sonidos del espectáculo que se desarrollaba afuera. Kai me esperaba al pie de la escalera. No dijo ni una palabra. Simplemente abrió los brazos y me aferré a ellos, escondiendo la cara en su pecho, dejándome por fin llevar por los temblores. Me abrazó con fuerza, apoyando la barbilla en mi cabeza. Se acabó, susurré contra su suéter. Lo sé, dijo en voz baja acariciándome la espalda. Ya se acabó. Y mientras permanecía allí a salvo entre sus brazos, los últimos fragmentos de mi antigua vida se asentaron. Y en la quietud que siguió comencé a preguntarme cómo sería construir algo nuevo. En los días que siguieron a la desastrosa serenata de Leo, una extraña paz se apoderó de mí. La naturaleza pública de la confrontación, la brutal revelación de su traición con Chloe, había arrasado con todo entre nosotros. Ya no había ambigüedad, ni lugar para dudas o nostalgia. El puente no solo se quemó, se vaporizó. Leo se convirtió en un fantasma en el campus. A veces lo veía fugazmente con los hombros encorvados, generalmente solo. El aura dorada se había desvanecido por completo. La historia de la serenata y la posterior revelación de su infidelidad se extendió como la pólvora, y la opinión pública, tan voluble como siempre, falló mayoritariamente a mi favor. Ahora él era el hipócrita, el infiel, el que lo tenía todo y lo tiró por la borda por una amiga manipuladora. Chloe también parecía haberse retirado de la vida pública. No me importaba. Eran parte de un capítulo cerrado, su karma ya estaba en marcha. Mi mundo se había reducido y enfocado, con su nuevo centro de gravedad firmemente fijado en Kai. Nuestra amistad, siempre mi refugio, ahora se sentía como el fundamento de todo. Nos sumergimos en una nueva intimidad, sin esfuerzo alguno. Las sesiones de estudio se convertían en conversaciones nocturnas. Una mirada compartida al otro lado de la habitación podía transmitir un párrafo entero. El recuerdo de sus brazos rodeándome tras la serenata era un punto de referencia al que volvía a menudo. Una sensación de seguridad y plenitud que se estaba volviendo adictiva. El semestre llegaba a su fin, y con él la graduación de Kai. El aire estaba cargado con la energía agridulce de los finales y los nuevos comienzos. Él se quedaría en la ciudad para cursar un máster en conservación de arte, mientras que a mí me quedaban 2 años para terminar mi licenciatura en astrofísica. El futuro que antes me había parecido un camino solitario e incierto,
ahora se sentía emocionante porque él formaría parte de él. La noche de su baile de graduación apareció en la puerta de mi residencia con una preciosa peonía, cuyos pétalos de un rosa intenso eran suaves como el terciopelo. Para mi mejor amiga, dijo con una sonrisa más suave de lo habitual, menos fingida. El baile de graduación fue un torbellino de risas y música, pero se sentía distinto al baile de primavera. Había sido una auténtica batalla. Fue una fiesta. Bailamos todos los bailes, desde las canciones pop más divertidas y animadas hasta la última balada lenta de la noche. Al sonar las primeras notas de la última canción, un silencio sepulcral inundó el salón de baile. Kai me tomó de la mano y me condujo al centro de la pista de baile. Me acercó a él, sujetando la mía con una mano y apoyando la otra en mi cintura. Encajábamos a la perfección, como si hubiéramos nacido para estar juntos. «Sabes», dijo en un susurro cerca de mi oído, «todo esto de graduarme me aterra». «Aterrador», bromeé, mirándolo. ¿El gran Kai Henderson, asustado de algo? Aterrorizado por el cambio, aclaró con seriedad. Aterrada de que las cosas, de que esto pudieran cambiar. Se me cortó la respiración. ¿Qué es esto, Kai? Guardó silencio un instante, meciéndonos suavemente al ritmo de la música. El mundo se redujo al espacio entre nuestros cuerpos, a sentir el latido de su corazón contra el mío. He estado enamorado de ti desde que teníamos 16, dijo en voz baja. La música, la multitud, el aire mismo a nuestro alrededor parecieron detenerse. El tiempo se detuvo. Lo miré fijamente con la mente dando vueltas. No fue una gran declaración. Fue una simple y devastadora declaración, un hecho revelado como un secreto que había guardado celosamente. ¿Qué? Susurré con la voz apenas audible. Él esbozó una leve sonrisa de autocrítica. El día que intentaste explicarme la teoría de la relatividad con ositos de goma. Eras tan apasionado, tan brillante y yo estaba completamente absorto. Lo supe entonces. Lo supe desde entonces. 1000 recuerdos se reagruparon en mi mente a través de esta nueva y sorprendente perspectiva. Su lealtad inquebrantable. La forma en que siempre había estado ahí, en cada desengaño, en cada triunfo. La mirada en sus ojos durante el baile de gala. La ferocidad con la que protegió a Leo en su fiesta. No había sido solo amistad. Había sido amor. Todo este tiempo. ¿Por qué nunca dijiste nada?, pregunté con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Porque eras mi mejor amiga, dijo acariciando el dorso de mi mano con el pulgar. Y eso era lo más importante. Tenía tanto miedo de perderte. Y entonces conociste a Leo y estabas tan feliz. O al menos, eso creía yo. Se lo tragó. Así que lo enterré. Yo era su mejor amigo. Yo era lo que necesitabas que fuera. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Todos esos años. Me había amado en silencio, manteniéndose al margen, animándome incluso cuando le partía el corazón. La fiesta. Empecé. Fue lo más difícil y lo más fácil que he hecho en mi vida, admitió. Fue una agonía ver cómo te trataba. Pero estar cerca de ti, incluso en esas circunstancias, fue un regalo. Y estas últimas semanas. El Ara, han sido lo mejor de mi vida. La canción estaba terminando. Me miró con una expresión abierta, vulnerable y llena de una esperanza tan pura que me dolió el pecho. No te digo esto para presionarte, dijo en voz baja. Te lo digo porque me gradúo y la vida es demasiado corta para guardar secretos. Te lo digo para que sepas que sea lo que sea que quieras que sea esto, estoy contigo. Como tu mejor amigo o como algo más. Solo necesito estar en tu vida. La música se desvaneció y el hechizo se rompió. La multitud a nuestro alrededor estalló en aplausos y vítores. Pero nosotros nos quedamos allí abrazados, absortos en la inmensidad del momento. No sabía qué decir. Mis sentimientos eran una maraña de sorpresa, asombro y una naciente y aterradora alegría. Así que no dije nada. Simplemente extendí la mano, le tomé el rostro entre mis manos y poniéndome de puntillas, le di un suave beso en los labios. No fue un beso dramático ni apasionado. Fue una pregunta. Una respuesta. Una promesa.
Se quedó paralizado un segundo y luego me devolvió el beso, sus brazos me apretaron con más fuerza, su respuesta fue una silenciosa y ferviente oración de gratitud. Fue como volver a casa. Fue como lo primero real y verdadero en un año de ilusiones. Cuando por fin nos separamos, el salón de baile se vaciaba a nuestro alrededor. Apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados y una sonrisa de felicidad en el rostro. Y susurró. Eso sucedió. Me reí, una risa acuosa y alegre. Eso pasó. ¿Significa esto que voy a ascender de título?, preguntó abriendo los ojos. Brillaban. De su mejor amigo y chico oficial del té verde. Quizás. ¿Novio? Miré a este chico, a este hombre que me conocía por completo, lo silencioso, lo feroz, el dolor, la alegría, y que me había amado a pesar de todo. El camino a seguir ya no era incierto. Era brillante, maravillosamente claro. Creo, dije entrelazando mis dedos con los suyos, que eso suena como una muy buena mejora. El verano después de la graduación de Kai transcurrió como un sueño. La ciudad, liberada de la rutina académica, se convirtió en nuestro patio de recreo. Exploramos parques escondidos, pasamos tardes tranquilas en cines de arte y ensayo, y disfrutamos de picnics en la azotea de su nuevo edificio, contemplando el lento y constante paso de las constelaciones de verano. Estar con Kai era tan natural como respirar. La transición de mejores amigos a amantes fue natural, cimentada en años de confianza y comprensión. Teníamos nuestro propio lenguaje, nuestra propia historia, y ahora teníamos nuestro propio futuro. La sombra de Leo y Chloe se había desvanecido por completo, parecían personajes de una mala novela que había leído hacía mucho tiempo. Estaba genuinamente feliz, profundamente feliz. Esa felicidad solo se vio empañada por un asunto pendiente. La revelación de que Leo se había acostado con Chloe la misma noche de su fiesta de cumpleaños, después de nuestra pelea, después de que él aceptara pasivamente su comportamiento, fue una mancha que iba más allá de una traición personal. Fue una prueba de su carácter, o más bien de su falta de él. Y el hecho de que aún estuviera allí con una beca prestigiosa, aprovechándose del nombre y la influencia de su familia, se sentía como una injusticia que debía corregirse. No por venganza, sino por responsabilidad. Una tarde lluviosa me senté frente al portátil mientras Kai leía en silencio en el sofá a mi lado. ¿Qué haces?, preguntó al ver mi expresión decidida. Cerrando un círculo, respondí. Redacté un correo electrónico cuidadoso, objetivo a la Oficina de Ética y Conducta Estudiantil de la universidad. Adjunté pruebas, capturas de pantalla de mensajes de texto de amigos que habían presenciado su comportamiento en la fiesta, la grabación pública de su serenata donde su amigo Mark confirmó la infidelidad y una declaración mía que detallaba el patrón constante de falta de respeto y el incidente específico que constituyó la falta. No lo presenté como el desahogo de un amante despechado. Lo presenté como un informe sobre una conducta impropia de un becario que debía representar los valores de la universidad. Lo envié y luego cerré el portátil. Estoy orgulloso de ti, dijo Kai simplemente. No esperaba que esto tuviera mucha repercusión. Supuse que la influencia de su familia lo enterraría. Pero yo había cumplido con mi deber. Había dicho mi verdad a las autoridades y eso, en sí mismo, fue una forma de cerrar este capítulo. Pasaron las semanas. El nuevo semestre marcó el inicio de mi tercer año, el primero de Kai como estudiante de posgrado. Caminábamos por el campus de la mano, cuando vimos el aviso pegado en el tablón de anuncios de la Escuela de Negocios. Era una lista de los estudiantes que habían recibido la prestigiosa beca Sterling para ese año académico. El nombre de Leo brillaba por su ausencia. Un grupo cercano de estudiantes de administración de empresas cuchicheaba en voz baja, con entusiasmo. Le han retirado la beca por completo, dijo uno de ellos. Me enteré de que la Junta de Conducta recibió una denuncia anónima con pruebas irrefutables. Algo sobre depravación moral. Kai me apretó la mano. Intercambiamos una mirada, pero no dijimos nada. Una silenciosa sensación de justicia, fría y pura, se instaló en mi corazón. El karma no siempre es un acontecimiento grandioso y dramático. A veces era solo una nota discreta en un tablón de anuncios. El futuro que Leo había planeado con tanto esmero acababa de cambiar radicalmente. El legado que tanto le obsesionaba había quedado empañado por sus propios actos.
La segunda oleada de karma, sin embargo, no pasó desapercibida. Ocurrió unos días después. Estaba en la biblioteca cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era un enlace a un foro de chismes del campus. Por curiosidad, hice clic. El titular estaba escrito en mayúsculas. Escándalo Saucitella. ¿Leavenworth Aris en la cama con el novio de su mejor amiga? Se me heló la sangre. Seguí bajando. Allí, con una nitidez granulada pero inconfundible, había capturas de pantalla de un grupo privado en redes sociales. De esos que usan los ultrarricos, a los que solo se accede por invitación. Eran mensajes entre Chloe y Monkey, el corpulento amigo de Leo, siempre con una sonrisa burlona. Las fechas y horas eran incriminatorias. Se remontaban a meses atrás, mucho antes de la fiesta de cumpleaños de Leo. Los mensajes eran explícitos, detallando encuentros secretos, burlándose de la ingenuidad de Leo y planeando su próximo encuentro. La filtración fue anónima pero exhaustiva. Incluía fotos de ellos juntos, claramente íntimas, tomadas en lo que parecía ser la residencia de la fraternidad de Monkey. El foro se convirtió en un hervidero. Chloe, la impecable bailarina de ballet de la familia Wright, fue desenmascarada como una infiel serial. Monkey fue tachado de traidor. Leo fue el blanco de todas las burlas. El rey, engañado en su propia corte por su reina y su propio caballero. Su humillación pública era ahora absoluta y completa. Me recosté en mi silla, atónito. Esto no fue obra mía. Fue el karma actuando con una brutalidad poética. Leo había elegido su mundo, y ese mundo, con sus despiadadas jerarquías sociales y sus traiciones cotidianas, lo había devorado. Encontré a Kai en el ala de historia del arte y le mostré mi teléfono. Él emitió un silbido bajo. Bueno, dijo con una sonrisa sombría. El universo tiene un sentido narrativo de la simetría increíble, ¿verdad? Aquella noche estábamos acurrucados en su sofá, con las luces de la ciudad centelleando fuera de su ventana. Los sucesos del día daban vueltas en mi cabeza. La silenciosa justicia de la beca revocada, el espectacular derrumbe de la posición social de Leo y Chloe. Un ciclo había terminado. La balanza, a su manera extraña, se había equilibrado. ¿Sabes?, dije apoyando la cabeza en el hombro de Kai, durante mucho tiempo pensé que la fiesta de Leo había sido la peor noche de mi vida. Me besó la coronilla. ¿Y ahora? Ahora veo que fue lo mejor que me ha pasado en la vida, dije, alzando la vista para mirarlo. Me trajo hasta aquí. Para ti. Me sonrió con esa sonrisa sincera y espontánea, esa que solo me dedicaba a mí. La noche de la fiesta, mientras interpretaba ese papel ridículo, hubo un momento en que dejó de ser una actuación. Lo confesó. Cuando te cité sobre las constelaciones silenciosas, lo decía en serio. Siempre las he visto en ti, Alara. Siempre lo haré. Se inclinó y me besó, y fue un beso libre de los fantasmas del pasado y las incertidumbres del futuro. Fue un beso firmemente arraigado, alegremente en el presente. En la tranquila, hermosa y merecida felicidad que habíamos construido juntos, la historia de Leo y Chloe había terminado. Una historia con moraleja sobre la vanidad y sus consecuencias. Pero nuestra historia, la mía y la de Kai, apenas comenzaba. Y mientras me perdía en su beso, supe con todo mi ser que iba a ser algo muy, muy bueno. Fin.